A ver, tengo una pregunta que me parece, bueno, alucinante. Dispara. ¿Cómo puede ser que un solo nombre, mencionado una única vez, casi de pasada, Ajá. en una genealogía larguísima del Génesis, acabe convirtiéndose en una de las figuras más complejas y aterradoras del misticismo judío? Es que no tiene sentido. Es que esa es la pregunta del millón, de verdad. Claro. Es el punto de partida de todo. Vamos a meternos de lleno aquí, porque todo empieza con una anomalía en Génesis 4:22. El texto está ahí listando la descendencia de Caín, puros hombres. Uno tras otro. Y de repente suelta, la hermana de Tubal-Caín era Neamá. Y ya está, se acaba. Nada más. Nada. Ni con quién se casó, ni qué hizo, nada. En una lista donde cada nombre tiene una función, aparece una mujer que, aparentemente, no sirve para nada. Y claro, cuando un texto tan medido, tan antiguo, hace algo así, ¿Es una invitación? es una invitación a gritos para que te preguntes, ¿qué demonios hace este nombre aquí? Exacto. Y lo fascinante es que la respuesta, que se fue construyendo a lo largo de los siglos, se bifurcó. O sea, se fue por dos caminos que son radicalmente opuestos. Completamente. Lo que vamos a intentar desentrañar hoy es justo eso, cómo esa única línea dio origen, por un lado, a la leyenda de Naamá como la esposa virtuosa de Noé, la salvadora de la humanidad casi, Y por el otro. y por el otro a la de una reina de los demonios, seductora de ángeles y, ojo, madre de Asmodeo. El mismísimo rey de los demonios. El mismo. Es una dualidad que desafía toda lógica. Vale, pues vamos por partes. Empecemos por el lado luminoso, por la versión, digamos, buena. ¿De dónde sale la idea de que Naamá fue la esposa de Noé? Pues mira, esa interpretación aparece en textos como el Génesis Rabá. Y, a ver, hay que entender qué es esto. No es un libro como tal, ¿verdad? No, exacto, es una compilación enorme de comentarios, de debates de rabinos durante siglos. Es como leer las actas de una conversación larguísima. Vale. Pues en esa conversación, algunos rabinos propusieron que esa misteriosa Naamá era de hecho la esposa de Noé. ¿Y cómo lo justificaban? Por el nombre, Naamá en hebreo suena muy parecido a Naim, que significa agradable o placentero. Ah, vale. Así que dijeron, bueno, se llamaba así porque todas sus acciones eran amables y agradables. La convirtieron en un modelo de virtud. Un momento, que esto tiene más miga de lo que parece. Si ella desciende de Caín, que es el primer asesino, Sí, y se casa con Noé, a quien la Biblia describe como el único hombre justo de su generación, el único. o sea, estamos diciendo que, según esto, la humanidad postdiluvio desciende no solo del justo Noé, sino también de la línea maldita de Caín. Precisamente. Y ahí está toda la potencia simbólica de esta versión. Es una teología de la redención increíblemente audaz. Es potentísimo. Piensa lo que significa. Para que la humanidad renaciera no bastaba con la pureza de Noé. Hacía falta una semilla de la línea corrupta, Pero purificada. purificada a través de ella. Es la idea de que incluso del linaje más oscuro puede surgir algo bueno si elige el camino correcto. Naamá, en esta visión, es el arquetipo de la redención. Es la prueba de que ninguna herencia es una condena. A través de ella la sangre de Caín se limpia. Se limpia y se reintegra en el plan divino. Vale, esto es una pasada. Pero es que, si no me equivoco, el mismo Génesis Rabá, esta misma compilación de debates, Sí, contiene también la semilla de su versión oscura. Y esto es lo que me vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser? porque las conversaciones antiguas no buscaban una única respuesta, ¿sabes? Exploraban todas las posibilidades. Y efectivamente, otros rabinos en el mismo texto dijeron, un momento. Para el carro. Exacto. ¿Y si el nombre no viene de agradable? Y propusieron otra etimología. Naamá podría venir de neima, ¿Qué significa? melodía, canto, encantamiento. Y este pequeño cambio de matiz lo transforma todo. Claro, de agradable a encantadora hay un paso muy corto. Pero te lleva a un lugar completamente distinto. De repente Naamá ya no es la mujer de acciones amables. Es la del canto seductor. Es la mujer del canto seductor. Esta segunda versión dice que usaba la música, la danza y sobre todo los címbalos y tambores. ¿Para qué? Para atraer a la gente a la idolatría. Su arte no era entretenimiento, era una forma de brujería sonora. Brujería sonora, me encanta el concepto. El Targum Pseudo-Jonathan, que es una traducción de la Biblia al arameo llena de añadidos místicos, la llama maestra de elegías y canciones. O sea, no es una cantante pop, No. es una sacerdotisa del sonido.
Una que entiende que ciertas frecuencias y ritmos pueden alterar la conciencia, inducir trances y abrir la mente a influencias no muy divinas. Es el arquetipo de la hechicera. Totalmente. O sea, que su poder no era solo seducir a los hombres de su pueblo. Si era tan poderosa, ¿hasta dónde llegaba su influencia? ¿Afectaba a seres no humanos? Esa es la pregunta que se hicieron los místicos, y la respuesta nos lleva a uno de los episodios más raros y cataclísmicos de la Biblia. La caída de los vigilantes. La caída de los vigilantes, los hijos de Dios de los que habla Génesis 6, que bajaron a la tierra y tomaron esposas entre las hijas de los hombres. El evento que, según la tradición, provoca la ira de Dios y el diluvio. Exacto. Pues textos como el Pirkei de Rabbi Eliezer, ya en el siglo IX, conectan a Nahama directamente con esto. ¿Y qué dicen? Argumentan que su belleza y su arte no eran algo pasivo. Eran, y esta es la frase clave, tecnología operativa. Para. Tecnología operativa. ¿Qué significa eso exactamente? Suena a ciencia ficción. Piénsalo así, su belleza no era una cualidad, era una herramienta. Una herramienta diseñada para conseguir un resultado. Justo, como un imán increíblemente potente, diseñado para atraer y arrastrar a estos seres angélicos fuera de su dimensión y traerlos a la nuestra. O sea, que no fue casualidad. No. Namánides, un comentarista medieval súper influyente, dice que los hijos de Dios no fueron simplemente seducidos por ella, sino que erraron en ella. Erraron. La palabra es importante. Mucho. Implica una elección, un desvío consciente del orden cósmico, y ella fue el epicentro de ese desvío. ¿Y sabemos cómo funcionaba esa tecnología? ¿Esos rituales? Los textos lo describen de forma muy evocadora. Hablan de ritmos de tambor específicos que rompían los patrones de pensamiento. Melodías en lenguas prediluvianas que resonaban con otras realidades, danzas que dibujaban símbolos en el aire. No era un concierto. No, era un ritual complejo. Usaba el cuerpo, la voz, el movimiento para tender un puente entre mundos. Es como sintonizar una radio. La realidad normal opera en una frecuencia y ella sabía cómo usar el sonido para sintonizar otras. Y hacer que lo que estaba allí... Se manifestará aquí. Y el resultado fue el caos, imagino. El caos absoluto. El libro de Enoc, que aunque no está en la Biblia, fue muy influyente, lo describe. ¿Qué pasó? La llegada de estos seres fue como una actualización de software para la que la humanidad no estaba preparada. De repente, el ángel caído, Azazel, les enseña a fabricar armas y cosméticos. ¡Ostras! Otro, Barakel, les enseña astrología. Semjaza, hechicería. Fue un desequilibrio total. Y Nahama fue la puerta. Ella fue la puerta de entrada, la mediadora que no solo los atrajo, sino que recibió y distribuyó todo ese conocimiento prohibido. Creó una civilización corrupta que al final justificó el diluvio. Hemos visto a Nahama como santa y como hechicera. Pero ninguna de esas dos es tan aterradora como en lo que se convirtió después, en la Cábala. No. Aquí es donde su leyenda se vuelve cósmica. Totalmente. Aquí entramos en el Zohar, que no es un simple comentario, es el pilar del misticismo judío. El libro central de la Cábala. Eso es. Y el Zohar lee la Biblia no como historia, sino como un mapa simbólico del alma y del cosmos. Y en ese mapa, Nahama ya no es una figura del pasado. ¿Qué es, entonces? Se convierte en una fuerza espiritual, permanente y activa. ¿Y cómo se produce esa transformación? ¿Qué cuenta el Zohar? Nos cuenta una historia que no está en la Biblia. Dice que tras el asesinato de Abel, Adán, roto por el dolor, se separó de Eva durante 130 años. ¿130 años? Imagina ese estado. 130 años de soledad, de duelo. Es un vacío emocional y espiritual gigantesco. Tremendo. Y en ese vacío, dice el Zohar, dos entidades se acercaron a él en sus sueños, en sus visiones. ¿Quiénes? La primera fue Lilith y la segunda, Nahama. O sea, no como mujeres de carne y hueso, sino como presencias espirituales. Exacto. Como sus consortes oníricas, en un momento de máxima vulnerabilidad. Y esto lleva a una idea muy potente sobre el origen del mal. A una de las ideas más radicales de la Cábala. A ver si lo explico bien. En muchas tradiciones, el mal es una rebelión cósmica, ¿no? La caída de Lucifer, antes de la humanidad. Sí, algo externo. Pero para el Zohar, el origen de la plaga de demonios es mucho más íntimo, mucho más humano. ¿Cómo? Es explícito.
de las uniones espirituales y las poluciones nocturnas de Adán con Lilith y Naamá durante esos 130 años. No me digas. De Yin nacieron todos los espíritus malignos, todas las fuerzas oscuras. Un momento, eso es increíble. Me estás diciendo que para la Cábala, los demonios no son ángeles caídos, sino que nacen del trauma, del duelo y de la sexualidad de Adán. En gran medida sí. El origen del mal es psicológico. Es humano. Es una teología mucho más compleja. El mal no es algo externo que invade, sino algo que emana de la propia humanidad cuando está rota y en duelo. Y Naamá es una de las madres de esa progenie. La madre. De hecho, el Zohar Chadash, una parte posterior, le da a su hijo más famoso. Dice, y cito, «La madre de Ashmedai, rey de los demonios, se llama Naamá». Se acabó la especulación. Se acabó. Título oficial. Madre de demonios. Y esto supongo la coloca en lo más alto de la jerarquía del mal. En la cima. La Cábala la describe como una de las 4 reinas del mundo invisible. Las 4 consortes de Samael, el adversario. ¿Quiénes son las otras? Lilith, Eshet Zenunim y Mahalat. Cada una tiene su dominio. Lilith es la furia, la ira, la que ataca a los recién nacidos. ¿Y Naamá? Naamá es la seducción. El Zohar dice que vaga por el mundo de noche, se ríe de los hijos de los hombres, juega con ellos. ¿Y qué hace? Hace que tengan emisiones nocturnas. Y cada gota de ese semen derramado en sueños da a luz a más de su prole demoníaca. Es una maternidad oscura. Una reproducción que se alimenta de la soledad y el deseo de los hombres. Menudo lío. Volvemos entonces a la pregunta del principio, pero ahora es mucho más bestia. Mucho más. ¿Cómo puede la misma figura ser la esposa virtuosa de Noé, madre de la nueva humanidad, y a la vez una de las 4 reinas del infierno que engendra demonios? Es que son 2 figuras que no pueden coexistir. Claro. Y la mente moderna intenta resolverlo. Algunos eruditos propusieron una solución que parece lógica. ¿Cuál? Que tiene que haber 2 Naamás. Una la de Caín, que sería la demonio, y otra mujer con el mismo nombre de la línea de Set, que sería la esposa de Noé. Suena un apaño, ¿no? Totalmente. Como para que las cuentas cuadren y podamos dormir tranquilos. Es una solución limpia, pero, no sé, le quita toda la gracia al misterio. Es que es exactamente eso. Es imponer nuestra lógica de A no puede ser no A a un sistema de pensamiento simbólico que opera con otras reglas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de verdad? La respuesta más profunda y la más fiel a la tradición es que los rabinos preservaron la contradicción intencionadamente. Espera, me estás diciendo que vieron este conflicto gigantesco, esta esquizofrenia mitológica, y en lugar de arreglarlo, lo dejaron así a propósito. A propósito. ¿Pero por qué? Suena a no saber resolver un problema, no a un método de enseñanza. Porque para ellos la verdad no era una proposición única, sino una tensión entre opuestos. Es un método que usan constantemente. Ponme un ejemplo. Si preguntas cuándo entró el mal en el mundo, un texto te dirá que en el Edén, otro que con Caín, un tercero que con los vigilantes. ¿Y no eliminan las versiones contradictorias? Nunca. Las mantienen todas, porque cada una ilumina un aspecto diferente del problema del mal. La sabiduría no es elegir una, es ser capaz de mantenerlas todas en la mente al mismo tiempo, en esa tensión. Vale, creo que lo pillo. No se trata de resolver el puzzle, sino de entender por qué el puzzle tiene esa forma tan extraña. Justo. Entonces, si aplicamos eso a Naamá, ¿qué significa todo esto? ¿Qué verdad nos enseña su dualidad? Significa que su dualidad es por diseño. No es un error, es el mensaje. A ver, Es virtuosa porque la tradición necesitaba enseñar que algo de la línea maldita de Caín podía y debía ser redimido. Que la bondad puede surgir de la oscuridad. vale. Y a la vez es demoníaca porque la tradición también necesitaba enseñar que algo de esa misma línea, de esa primera herida, necesitaba permanecer como una fuerza activa y corruptora en el mundo. Que algunas energías, una vez liberadas, operan para siempre. Exacto. Ambas verdades coexisten en ella, porque ambas son verdad sobre el mundo. O sea que no es nada más la santa o nada más la demonio, es nada más la santa y la demonio, toda a la vez. Es increíble cómo los mitos no buscan ser historias coherentes. No, son herramientas para pensar. Son herramientas para pensar en las contradicciones de la vida, capas de significado que se van acumulando, y la ambigüedad es parte de su poder. Y esto nos deja con una idea final.
para darle vueltas. La figura de Naama, que es a la vez arquetipo de la máxima redención y de la máxima corrupción, nos obliga a cuestionar nuestras propias categorías. ¿A qué te refieres? Siempre pensamos en el bien y el mal como fuerzas opuestas, enfrentadas. Pero, ¿y si no estuvieran tan separadas? ¿Y si, como nos muestra la historia de Naama, ambas surgieran de la misma fuente ambigua, de un único y misterioso nombre perdido en una genealogía?